Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo uno de la materia de planeación y de diseño de instalaciones. Esa es la exposición de la unidad uno. Nuestro equipo está conformado por su servidor, Mauricio Iván. Está nuestro compañero Ricardo Lima, María Brenda García Aros, Lucía Jacqueline Rico Flores y Alvarado Díaz Karina. Este, eh, Vamos a hablar sobre la unidad uno, el punto número uno, que es la localización de una sola instalación. Vamos a empezar hablando con esta parte, la introducción. Tenemos aquí un pequeño gráfico, pero me gustaría primero que nada explicarles un poquillo la teoría, que nos dice que es un proceso sistémico de localización que comienza cuando se tiene la impresión o existe evidencia de que las ganancias se incrementan si se abre una nueva localización. Esto es cuando está una compañía y está a punto de abrir una nueva oficina, una nueva planta, y esto nos ayuda o nos sirve para, una vez que tenemos el estudio, saber si esta nueva instalación, lo que nos va a dar, ¿no? Los beneficios que nos va a dar, como nos dice aquí, las ganancias se van a incrementar en la nueva localización. Nos dice también que en una gran empresa la decisión puede estar a cargo de un equipo, puede estar de personas, en cambio en pequeñas empresas, pues es posible que solamente un individuo tome esa decisión, ¿no? Entonces, cuando son empresas, las pymes que le llaman, pues que nomás hay una persona que se puede tomar a cargo, pero una compañía ya muy grande, que sea nacional o incluso global, internacional, pues ya es un equipo muy grande, ¿no? Que decide este tipo de cosas. Aquí tenemos el gráfico, nos dice que la decisión de la ubicación, pues son tres puntos, ¿no? Elegir la ubicación más conveniente, optimizar estos costos de instalación, porque también hay que considerar ciertos puntos, ¿no? Que más adelante se van a ver. Elegir la ubicación también acorde con la estrategia que se haya implementado con la empresa. ¿Me puedes dar la siguiente, compañero? Vamos a hablar también de los procesos, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Sería este proceso para seleccionar la localización para una nueva instalación? Pues como todo, ¿no? Implica seguir una serie de pasos. El primero de ellos sería identificar los factores importantes. Pues, digo, más adelante vamos a desarrollar cada punto, pero pues nada más que nada los factores que importan sobre la localización y pues asignarle una categoría, ¿no? Qué tan crítico o secundario es. Por ejemplo, como hablábamos en la slide anterior, hablábamos de el transporte, cuánto nos va a costar, la ubicación, qué implica la ubicación, el tráfico, para que lleguen los empleados. El punto 2 tenemos considerar posibles regiones, luego reduciéndola las opciones a algunas comunidades alternativas y por último a sitios específicos. O sea, vamos encapsulando poco a poco para que la selección no dependa nada más de una región, sino que primero elegimos la región, luego la comunidad y luego ya el sitio específico. La recopilación de datos es importante, recopilar datos, ¿no? Del lugar o la localización donde nos vamos a mover esta instalación. No nos podemos ir sin saber qué es lo que sucede allá o tener un poquito de contexto del lugar, ¿no? En el punto número 4 tenemos el analizar analizar los datos recopilados que previamente en el punto 3 recopilamos. Vamos a empezar con los factores cuantitativos. Estos factores financieros pueden convertirse después en una sola medida de mérito financiero y usarlo para comparar dos o más alternativas, ¿no? Ya analizamos los datos, sacamos los costos y pues gracias a esto podemos comparar las alternativas, ¿no? Siguiente. Entonces, quinto paso, pues ya que evaluaste, vamos a incorporar las evaluaciones, los factores cualitativos. Primero fueron los cuantitativos, ahora los cualitativos. Entonces, el factor cualitativo es aquel que no puede verse en términos monetarios. Ahí nos dice, por ejemplo, las actitudes de la comunidad, la calidad de vida, puede ser visualmente cómo se ve el lugar, la gente que está ahí, ¿no? Después del el punto 6 al final, nos dice que después de examinar los diferentes sitios, toda la información recopilada, la comparación, se debe de preparar un informe. Este informe final
con las recomendaciones junto a un resumen de análisis de los datos y una presentación en audiovisual de los hallazgos clave para mostrarla a la alta dirección y se pueda tomar una decisión final, es decir, pues desarrollar una pequeña presentación, ¿no? De todos los puntos que fuimos obteniendo, que fuimos de los datos que obtuvimos y qué se tomaron en cuenta en los diferentes cuando se separaron los factores, ¿no? Si secundario, primario y cuánto nos va a costar para poder tomar esa decisión y presentarla a los altos mandos para que ellos se ejecuten o den la orden de que se puede o no se puede, ¿no? Eh, Siguiente. Que le doy la palabra a mi compañera. Buen día. Ok, siguiendo como ejemplo esto, tenemos un método aquí para desarrollar pues lo que son los hechos históricos dividido en pasos, en el cual consiste en el paso número 1, desarrollar tu pregunta de investigación, la cual te va a servir para una guía de cómo vamos a proceder en este camino. En el paso número 2 nos pide definir el tamaño de la muestra que vamos a analizar. Como el paso 3, hay que elegir las técnicas y herramientas. En el paso 4 hay que recopilar y analizar los datos. En resumen, pues hay que resumir estos datos y llegar a una pues decisión del plan que vamos a seguir para este planeación y pues diseño, ¿no?, de instalaciones. La localización de una sola instalación. Para esto tenemos que la localización de instalaciones, ya sea industriales o de servicios, estas representan un elemento fundamental que se debe de tomar en cuenta a la hora de planificar las futuras operaciones para cualquier empresa. Para esto es importante destacar que la extensión de ciclo de vida de una organización va a depender del sitio o región donde se requiere instalar, ya que si algunos factores decisivos de localización fallan en el momento de la concepción de la organización, esta tiende a cortar el ciclo de vida. Quiere decir que hay que tener muy en cuenta la región y localización de las instalaciones que vamos que se pretende llevar a cabo, ya que tiene mucho que ver alrededor, desde toda el ambiente, el clima, la tierra alrededor, los demás lugares que hay alrededor para saber que es una buena opción, ¿no? Como marco teórico, tenemos que la instalación, los conceptos, se refiere pues a los elementos técnicos necesarios para el funcionamiento de un edificio o infraestructura, como instalaciones eléctricas, sanitarias, de calefacción, entre otras, que todas estas vienen siempre considerándose desde la localización, donde se puede tener todo esto correctamente. La localización hace referencia a la selección de un lugar estratégico para establecer una empresa, negocio o instalación, considerando factores como acceso a mercados, costos de operación, transporte, entre otros. El método cualitativo, en lugar de realizar análisis estadísticos, los investigadores utilizan enfoques interpretativos para identificar patrones, temas o teorías emergentes a partir de los datos recolectados. Emplazamiento. Hace referencia al lugar o ubicación exacta donde se sitúa una construcción o una infraestructura, considerando factores como la topografía, el entorno y las condiciones geográficas. Por ejemplo, el emplazamiento de un edificio o una obra en un terreno específico. Layout, disposición física y ordenación racional de los elementos que conforman un sistema productivo. Maquinaria, estaciones de trabajo, áreas de almacenamiento, pasillos y zonas de servicios. Su objetivo es integrar estos recursos para asegurar un flujo de materiales, información y personas que sea continuo, lógico y eficiente. Sitio. Se refiere a un lugar o ubicación específica.
Puede ser un área geográfica, un terreno o un espacio designado para un propósito particular. Como método Delphi, un ejemplo, tenemos la instalación de una nueva máquina láser de alta presión. La planta tiene 3 espacios posibles, A, B y C, pero cada uno presenta desafíos. Uno está cerca de la salida de humos y otro cerca de la materia prima y otro cerca del área de control de calidad. Para esto se selecciona un grupo multidisciplinario para asegurar que se cubran todas las necesidades técnicas, como jefe de mantenimiento, evaluará requisitos de energía y aire comprimido. Un supervisor de seguridad analizará riesgos de incendios y rutas de evacuación. Un operador senior aportará visión sobre la ergonomía y facilidad de carga de material. Ingeniero de procesos evaluará el impacto en el lead time y flujo de producción. Compañera, ¿me regresa la anterior, por favor, para explicar el método? Sí, mire, como mi compañera hablaba lo que es del método Delphi, voy a hablar un poquito de lo que se trata el método Delphi para poder explicar y poder dar el ejemplo con un poco más de claridad. El método Delphi se trata de una comunicación estructurada. Regularmente este tipo de método se lleva con las personas, pues las expertas, ¿no? Las expertas del área, de la zona, el área donde se va a hacer la instalación, que en este caso, pues ahí se mencionan unos ejemplos, lo que es el jefe de mantenimiento, el supervisor de seguridad, el operador senior y el ingeniero de procesos. Que en este caso, pues el ingeniero de procesos es el que va a ver, regularmente son los encargados de ver lo que son los proyectos. Siempre ellos se encargan de dónde empieza, de seleccionar la mejor opción, que en este caso, pues, para este ejemplo, que es un ejemplo general que nosotros pusimos para complementar la presentación, es el método Delphi. Ahí se empieza con varios pasos. Aquí se tiene primero lo que es, como en todos los métodos, pues se define un problema. En este caso, pues, es una necesidad porque se va a instalar una nueva máquina láser, donde se va a hablar, donde se va a habilitar esa instalación que no está. Entonces, los ingenieros, pues ya sabemos, ¿no? Un ingeniero de procesos regularmente, pues se encarga de suplir las necesidades. Entonces, ahí se selecciona el problema o necesidad, pues la instalación de la máquina. Ya tenemos el primer paso, perdón, del método Delphi. El segundo paso, pues, es empezar a seleccionar las personas más preparadas que van a poder dar lo necesario para seguir con este proyecto, que es aplicar el método. Ahí ya tenemos estas 4 personas. El siguiente paso ya sería, pues, generar una encuesta, donde va a ser una encuesta. ¿Me pasa la siguiente, compañera, por favor? Ok, aquí la identificación de las variables cuando se va a empezar un cuestionario abierto, porque nosotros, lo que es el método Delphi regularmente se aplica en el método cualitativo, donde se van a ver todas las opciones, que solamente va a ser con un cuestionario abierto. Aquí dice un ejemplo, ¿no? Se envía un formulario individual donde se va a preguntar qué factores técnicos y operativos son críticos para el rendimiento de la nueva máquina y cuáles de los 3 espacios disponibles minimizan los riesgos. Ahí obviamente pues las respuestas van a ser variables, o sea, no va a haber una respuesta en sí de que pueda decir sí o pueda decir no, o el calificarla, ¿no? Como bien o como mal, porque pues siempre todos los técnicos, todas las personas que estén alrededor de esa máquina, pues siempre van a dar una respuesta diferente, pues van a decir, no, pues se apaga, es lenta, no aguanta una velocidad más, pues se quebran los moldes o muchos de este tipo de cosas, se van viendo pues esas variables, ¿no? El resultado aquí dice, resultado, surgen factores como la vibración del suelo, la distancia al almacén de planchas y la iluminación. Esas sí son ese tipo de cosas que la gente pues va a estar reportando en esta encuesta, en este cuestionario abierto, que van a decir infinidades de cosas que pueden suceder de por qué se va a necesitar esa máquina láser, ¿no? Que es lo que estamos evaluando aquí. Lo que dice evaluación y peso, ahí es un cuestionario ya cerrado, porque ahí es donde se van a tabular los factores y se pide a los expertos que puntúen del 1 al 10 la idoneidad de cada espacio según esos criterios. Ahí es donde ellos van a decir, ok,
la vibración de la máquina, ok, ¿qué tantas veces sucede eso? Del 1 al 10. O sea, no, pues sucede una vez cada mes. Entonces, pues van a ponerle el 1, ¿no? La puntuación más baja. Y así cada una de las variables que las personas reportaron en este cuestionario, pues van a estar dando la calificación. Y ya de ahí van a determinar cuál es pues el factor que más está pasando. Entonces ahí ya entramos en el punto que sigue, ¿no? Que es el resultado. En el espacio A es popular por la ventilación, pero el jefe de mantenimiento advierte de forma anónima, porque también el método Delphi especifica que es de forma anónima, porque ellos lo que quieren es ver el efecto que va a tener a futuro, sin necesidad de mencionar que fue fulana persona, que fue el operador, que fue eso. Entonces ahí todos van a opinar, pero de manera pues anónima en pro a lo que es el método o el proceso, perdón. Entonces va a hablar de la forma anónima que la instalación eléctrica allí es insuficiente. Entonces ahí están viendo que el primer resultado en el espacio A, pues hay falta de ventilación y porque es por una instalación eléctrica insuficiente, que es ahí donde se tendría que aplicar el primer punto. En lo que es en la búsqueda de consenso o la retroalimentación, se comparten los resultados de la ronda 2. Ahí van a hacer una segunda encuesta donde van a ver cuáles son las otras posibles que pueden tener. Ahí dice que se comparten los resultados de la ronda 2, incluyendo la advertencia técnica sobre la electricidad. Ahí es donde van a agregar el primer punto, ¿no? Se le pide que evalúen su elección considerando que el espacio B, aunque está más lejos de la ventilación, tiene la mejor infraestructura eléctrica y la estabilidad del suelo. Eso es ya los resultados que tienen, ¿no? En el espacio A, pues ya vieron que no hay luz suficiente, y en el espacio B, pues sí está más lejos, pero está mejor, tiene mejor ventilación, tiene mejor la instalación eléctrica y la estabilidad del suelo, pues es mucho mejor, porque ya no vibra tanto como era lo que se quejaban al principio. La siguiente, please. Ok, en el resultado dice que al ver los datos técnicos de los demás, el grupo, que es, pues en este caso fue el grupo de expertos, el técnico, el operador senior, los ingenieros, convergen que el espacio B es la opción más segura y eficiente a largo plazo. Entonces, aunque está más lejos, aunque sea, los beneficios van a ser mejores. Entonces, aquí sigue lo que es el informe final y la acción. Se entrega a la gerencia un documento con la ubicación elegida, que en este caso sería el espacio B, porque es el ejemplo que nosotros tenemos, detallando que el consenso se basó en la estabilidad del suelo y la capacidad eléctrica. Ahí pues es como siempre decimos, ¿no? Pasarlo a los jefes y ya pues decirle cuáles son los beneficios que nosotros vamos a tener con nuestra nueva aplicación. Dice que los factores que inicialmente no todos los departamentos habían considerado. Todos se quejaban de que el suelo vibraba, de que no había luz suficiente, pero pues no había una acción, que en este caso pues es la que se va a tomar. Y por último dice, el método Delphi se puede resumir en una capacidad para transformar opiniones individuales y subjetivas a un juicio grupal sólido y fundamentado, especialmente cuando no existen datos históricos o modelos matemáticos exactos. Sí, porque no tenemos un modelo matemático, aquí solamente fueron pues el método cualitativo que nos dio la razón en qué era lo que estaba fallando, aunque todos se quejaban por separado, porque aquí dice que eran opiniones individuales, terminó siendo un juicio grupal y pues ya cambiaron, ¿no? A lo que es ahora a este lugar que es en el espacio B. Entonces, creo que es todo. Ok, dice en el paso siguiente, después del método Delphi, mientras el Delphi te da el consenso de los expertos sobre qué lugar es mejor. El FODA te da el plan de acción para gestionar este lugar una vez elegido. Entonces ya sería lo que sigue. Entonces ahí vamos a aplicar ya lo que es el FODA para que este método Delphi pues, nos dé el mejor rendimiento. Gracias. Ok, explicaremos un poquito a qué se refiere el método Delphi y el FODA. El método Delphi nos dice el qué, filtra la subjetividad de los expertos, identifica la ubicación ganadora basada en versión técnica y política y el resultado, que es la ubicación de
la instalación que se quiere crear en ese momento, dónde sería la mejor ubicación. Y el FODA nos da el cómo. El FODA analiza el entorno específico de esa ubicación elegida. Explicaremos un poquito lo que significa cada una. Fortalezas, ¿qué ventajas técnicas del sitio aprovecharemos primero? Ejemplos, el suelo firme para el láser, las oportunidades, ¿qué beneficios externos ofrece? Como ejemplo, pues son incentivos fiscales en esa zona, debilidades, ¿qué carencias del sitio debemos mitigar? Como ejemplo, pues la falta de ventilación natural. Y amenazas, ¿qué riesgos externos debemos monitorear? Eh, Sería, por ejemplo, la inestabilidad en el suministro eléctrico. El método Delphi es excelente para decirnos dónde estar, pero el FODA nos dice cómo sobrevivir a los cambios que se están generando. Si el panel de expertos del Delphi eligió instalar la línea de eh, ensamble, un ejemplo, en la nave A, poniendo un ejemplo, el FODA nos permite anticipar que aunque la ubicación es óptima, eh, el espacio es reducido. En este caso, eh, aquí detectamos la fortaleza, que tenemos una ubicación que es óptima para instalar, pero una debilidad de las que tenemos que es el espacio reducido. Entonces, por lo que nuestra estrategia debe incluir un diseño de estaciones ultracompactas desde el día uno. Entonces, esa es para los métodos que nos ayudan para poder realizar pues las instalaciones en tiempo. ¿Me ayudas con la siguiente? Como resumen general, podemos dar seguimiento en las alternativas de importancia, donde proporcionan una visión integral que asegura la sostenibilidad de la instalación. Subjetividad estructurada. Esto permite medir, jerarquizar y ponderar factores subjetivos para convertirlos en una decisión objetiva. Decisión a largo plazo. La ubicación de una sola instalación se considera una decisión de alto impacto y larga duración. Factores críticos evalúan aspectos como la disponibilidad de servicios, la cercanía a mercados y la competencia, que a menudo son más críticos que los costos iniciales. Debemos ver estos métodos no como un ejemplo de un ejercicio académico, sino como una herramienta de gestión de riesgos. Cuando hablamos de subjetividad estructurada, estamos diciendo que le damos voz a los ingenieros y operarios que conocen la máquina láser, pero bajo un marco que permite tomar una decisión lógica. Al decir que es una decisión a largo plazo, estamos recordando que una mala ubicación es el costo oculto más difícil de eliminar. Y finalmente, al enfocarnos en los factores críticos, aceptamos que de nada sirve ahorrar un 10% en rentas si la falta de servicios básicos o la inseguridad de la zona nos obligan a detener la producción constantemente. Esos métodos aseguran que la instalación sea sostenible en el tiempo. La siguiente. Aquí podemos ver el método cualitativo, datos recolectados de los diferentes departamentos involucrados en el proyecto, la necesidad de un baño extra en baños de producción, la localización está área de remodelación, el emplazamiento hace referencia al lugar o ubicación exacta donde se sitúa una construcción o una infraestructura, y la instalación se refiere a los elementos técnicos necesarios para el funcionamiento. Aquí podemos ver el layout de la planta donde se está solicitando la instalación o tenemos la necesidad de un baño extra. Y ahorita mi compañero Ricardo nos va a dar un poquito más de información sobre ello.
Bueno, vamos viendo estas instalaciones. Lo que tenemos es una localización de una sola instalación. Recordemos que los métodos cualitativos es llevar a cabo toda la información que se dedica o la persona que están involucradas dentro del proyecto que van a hacer la logística o buscar el espacio, el lugar para una localización de una nueva necesidad, ¿no? En este caso, vamos viendo este ejemplo. Eh, Aquí se está viendo la necesidad que en los baños de producción se está ocupando otro WC para modo de tener más fluctuación con las personas, con los trabajadores, porque carece de espacio, ¿no? Entonces, al tener esa modificación, pues bueno, se van checando todas las necesidades del área, eh, departamentos anexos a eso para poder hacer la ampliación, los planos de vista que tenemos que ver. Se juntan toda la información necesaria desde estos planos, este layout, para poder identificar dónde va a estar localizado y qué problema podría dar, ¿no? En este caso, vemos que en el layout podemos identificar que dice área de ampliación y podemos ver que está subrayado, ¿no? Entonces tenemos ese WC que se va a extender, pero en este caso ya tenemos tubería que tenemos que modificar y ampliar con una cédula más gruesa y un espesor más grande, ¿no? Llegado a los registros y pues van directo hacia el registro fuera de planta, ¿no? Entonces, todas estas instalaciones se tienen que checar por el método cualitativo, como dijo la compañera, o sea, se recolectan todos los diferentes departamentos involucrados, se revisan los planos, los documentos, los espacios, se ve la necesidad del problema eh, y se empieza a implementar, como decían los compañeros anteriores, se empieza a implementar sugerencias con todos los departamentos que están involucrados y viendo las necesidades del personal. A veces es necesario tomar el principal punto importante, son los usuarios, ¿no? Los usuarios aquí directamente, pues es producción. Todo el personal de producción son los que necesitan los que piden sugerencia. Hay unas cajitas normalmente en las fábricas, hay unas cajitas de sugerencias y donde tú puedes pues, dar alguna sugerencia, quejar o alguna mejora continua, ¿no? También que puedes señalar. En este caso, pues bueno, se está ampliando el baño, se está viendo la manera que se pueda ampliar un WC más y pues la tubería para que tenga. De este lado también podemos ver que en los visitorios también se colocó uno más, hubo espacio para colocar uno más. Entonces, esta área y remodelación, pues ya la podemos ver más actualizada en un layout. Lo podemos ver aquí la distribución. Entonces, parte fundamental de un método cualitativo, juntar y recolectar todos los datos, toda la papelería y información donde se va a hacer, ¿no? Aparte de que estas instalaciones sanitarias, pues también deberían de llevar un reporte, ¿no? Un reporte y va ligado con los proveedores, ¿no? También con los proveedores para ir identificando y que veamos sus recomendaciones para poder hacer estas instalaciones. Sí, Mori. Sí, podemos regresar al anterior. Nada más quería complementar que como mencionaron, ¿no? La compañera, se seleccionó el lugar que se ve ahí en pantalla. Porque, como dijimos, de localizar la ubicación, y Ricardo mencionó ahorita que las instalaciones ya estaban listas, ¿no? Entonces ahí es una reunión, o más bien se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, pues la necesidad o lo que los trabajadores quieren, o bueno, lo que los trabajadores, la necesidad ahorita es un nuevo baño, ¿no? Ah, ok, bueno, pues ¿qué tenemos? Hay que localizar dónde la vamos a poner, ¿no? ¿Por qué no del lado derecho? ¿Por qué no del lado izquierdo? Entonces, ahí está el por qué. Igual Ricardo nos podría dar un poquito más de contexto, pero aquí lo importante es denotar que también parte de esto, pues es de una necesidad que, como bien dijo, nos comentaban en el método Delphi, eh, y como dijo Ricardo ahorita del buzón como de las quejas y esto, entonces se tomó en cuenta al personal, se evaluó, se hizo la encuesta, y se tomó en cuenta esta decisión, ¿no? Nada más quería complementar con esa parte.
Sí, exacto. De hecho, son unas instalaciones, unas nuevas instalaciones que se pudieron remodelar. Me tocó estar un poquito ahí integrado. Entonces, se optó por poder mover esa SWC en esa posición, ahora sí que en esa localización, para extender, se hizo más chico un poquito lo que son los vestidores. Entonces, ahí se pudo robar un poquito de espacio para poder tener esa nueva localización o ese nuevo proyecto, ¿no? Y bueno, pues conjunto a eso, se tuvieron que modificar varias instalaciones para poder llegar a este punto, ¿no? Podemos ver la siguiente diapositiva. Aquí, como menciono, por ejemplo, ya es otra vista, ¿no? Es importante tener nosotros diferentes planos, planos vistas, planos para que las personas se den idea de lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando y el proyecto que se va a llevar a cabo, ¿no? En este caso se ve cómo es el cubículo de discapacitados y enseguida tenemos otro cubículo y el cubículo nuevo que se está poniendo al lado izquierdo y se van midiendo, denotando las medidas y las oportunidades que va a tener para que quepa SWC y que no esté tan reducido los espacios, ¿no? Entonces, eso es una ubicación específica que tratamos de buscar siempre cuando hacemos un plano, un detalle, y con los proveedores manejamos esas oportunidades, ¿no? Que también ellos nos den sus ideas y nos den las oportunidades de cómo remodelar o cómo ubicar sin perjudicar tanto a los departamentos que estén a los lados, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos un render. El render normalmente es, vemos la localización y la ubicación de manera más eficiente y podemos ver los espacios que vamos a tener en esa localización. Esa instalación ya podemos denotarla que está al lado izquierdo, está ahí al fondo y cuenta con las mismas características de los otros cubículos. Tenemos el discapacitado del lado derecho y tenemos dos cubículos más que eran los que estaban virtualmente y se extendió con el WC, que es el siguiente cubículo, con el nuevo, ¿no? Aquí, como ya se hicieron en esta nueva localización o nueva instalación que se hizo, se tuvieron que remodelar también esas mamparas, se tuvo que remodelar el piso, porque como se cambió todas las instalaciones sanitarias, todo lo que es la tubería de abajo, subterránea, se tuvo que romper concreto, se tuvo que hacer remodelaciones, tuvo que cambiar todas las instalaciones, registros, y hasta el punto donde sacar la tubería hacia afuera de la planta, ¿no? Entonces, por tal motivo, toda esta información y documentación que se tiene de lo que se va a hacer, todavía sin tener algo cuantitativo, no vamos a contar, no vamos a ver cuánto cuesta, únicamente estamos presentando el proyecto para que los directivos puedan con este render visualizar de mejor manera dónde va a estar localizado y cómo va a quedar, ¿no? Cómo va a quedar. Y bueno, ya se le mete un poquito de remodelación en lo que es el área de lavamanos, el nuevo toallero, el espejo. Entonces, ya que se va a hacer una nueva localización, un nuevo proyecto, pues bueno, pasan a hacer mejoras también en otros lugares del mismo espacio, ¿no? Vemos la siguiente. Aquí, por ejemplo, en el punto 1, que es lo que mencionaba anteriormente, vamos a identificar los factores importantes sobre la localización y asignarles la categoría de dominantes, críticos y secundarios. Esto es para poder hacer críticas constructivas cuando se presenta un proyecto. Las personas que están dedicadas al proyecto o que van a levantar toda la documentación, que van a evaluar para poderlo pasar a gerencia y con los directivos, como lo mencionaba nuestra compañera Karina, tienen que siempre contar con esta documentación. Esto se empieza a litigar, se empieza a hacer, se empieza a darle forma por base de estos planos y empezamos a tener ya todo más concreto el proyecto. En el punto número 2 dice considerar posibles regiones reduciendo luego las opciones o algunas comunidades alternativas y por último a sitios específicos. Es lo que les mencionaba, tenemos unos lockers o un espacio de vestidores aledaños a lo que son los baños,
Entonces tuvieron que hacer algunas modificaciones y se tuvieron que reducir, pero también se modificaron para poder lograr que esta instalación nueva no perjudicara y por el contrario, ¿no? Pudiese beneficiar, ¿no? Benefició tener un cubículo más y benefició que también tuviéramos nuevas instalaciones en los mismos baños, el nuevo lavamanos, nueva loseta, nuevas paredes con loseta, pintura, que estuviera más accesible, ¿no? Para los empleados tengan mejor comodidad para utilizar las instalaciones, así como aledaño a lo que es el área de vestidores, que también se tuvieron que remodelar porque también hubo paso de tubería por el piso y hubo cambios con las paredes en las modificaciones por hacer esta pequeña ampliación. En el punto número 3 dice recopilación de datos en las diferentes alternativas. Todo esto que hemos mencionado desde un principio se va dando forma y vamos recopilando todos estos datos, todas las ubicaciones, como la compañera también mencionó, todos los departamentos y las personas de ingeniería, de mantenimiento, van tomando sus decisiones, van opinando para ver qué sería lo mejor y hacia dónde, así como también tenemos al contratista o a los proveedores, que son varios contratistas, que en este caso normalmente se escogen 3 que van dando también sus ideas y sus mejoras de cómo pueden quedar alguna instalación. Es muy importante también esa opinión de expertos que tienen que ver la localización y que puedan identificar las instalaciones de tuberías, tanto sanitarias como de agua potable, para poder ver cuál sería el beneficio o lo mejor o por dónde pasar las instalaciones de manera más correcta. Pues todo esto nos lleva a una localización adecuada, a un punto ya más céntrico y que sí se puede hacer o de plano no se puede hacer o tuviésemos que buscar algunas otras ubicaciones, como en el caso de la láser, comentaban las compañeras. Esa láser, bueno, teníamos un lugar B y un lugar A y por algunas condiciones eléctricas o de cimentación, no daban las características necesarias para que estuviera esa máquina en ese lugar, entonces tuvieron que reubicarlas. En este caso, en los baños, pues existía que se pudo ampliar hacia un costado sin tener que mover o ampliar los baños en otras áreas, ¿no? O buscar otro espacio donde se pudiese hacer los baños y que pudiese crecer para poder tener mejores instalaciones. Entonces, de esta forma tenemos una localización de una sola instalación, un poquito más concreta a lo mejor, espero que nos estemos entendiendo por ahí, y vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, como les mencionaba, bueno, vamos viendo un poquito el dibujo, el planito. Ahí podemos ver cómo ya en un layout, o podemos ver en un detalle que presentamos a dirección, a gerencia, donde se presenta o se visualiza las instalaciones de drenaje, ¿no? Entonces, en este caso ya podemos comentarles y decirle: aquí vamos a tener un registro, aquí va a tener otro registro, esta tubería va a pasar por estos puntos, y esta va a salir directo hacia la parte de afuera, ¿no? Entonces podemos ver ahí las instalaciones que también crecen de calibre, y todo eso es muy importante cuando estamos recopilando todos los datos, porque así la gerencia o las personas de compras, las personas de ingeniería, dicen: así va a quedar, ok, y tienen también la opinión de poder decir: oye, ¿qué cédula es? Oye, es el diámetro, ¿cuál beneficia? Entonces, dan opiniones que también en conjunto con ellos se puede hacer un proyecto más viable o mucho mejor, ¿no? Dice el punto número 4, analizar los datos recopilados, comenzando con los factores cuantitativos. Estos factores financieros pueden convertirse después en una sola medida de mérito financiero y usarla para comparar 2 o más alternativas. Esto es cuando ya nos estamos metiendo un poquito en lo que es cuantitativo, en lo que es financiero, ¿no? Pero estamos en cualitativo, que estamos tratando y recopilando toda la información necesaria para poder hacer o vendérsela al director o a la gerencia o al área de finanzas para poder invertir en esa mejora continua, ¿no? En el punto número 5 dice: después de examinar los diferentes sitios, se prepara el informe final
con las recomendaciones junto con un resumen de análisis de los datos y una presentación audiovisual de los hallazgos clave para mostrar a la alta dirección y se tome la decisión final. Entonces, como le digo, venimos viendo toda la información que vamos recopilando, todas las necesidades, lo que conlleva a los cambios de instalaciones, lo que conlleva la remodelación nuevamente de las oficinas o de los departamentos que estén aledaños, como en este caso fue el área de vestidores. Tenemos otros baños de enfrente que son del área de producción también de mujeres, que no perjudicó porque las instalaciones están separadas de los sanitarios de hombres. Entonces, todos esos hallazgos, todos esos datos recopilados van directamente para el informe que se va a presentar en dirección, en gerencia, y se va todavía a vender ese proyecto y ver los beneficios que va a traer y que va a conjugar junto con los beneficios para todo el personal de producción. Y viendo la necesidad que en su momento a lo mejor alguien puso una necesidad en el buzón, que eran muy pocos sanitarios y a lo mejor la cantidad de personal que se estaba manejando es mayor y pues la fluctuación de entrada y salida, el tráfico de personas dentro del sanitario pues era mayor, ¿no? Y con eso pues desahogaron un poquito esa necesidad, ¿no? En la siguiente diapositiva. Ahí, por ahí va a dar mi compañera una conclusión todavía. Sí, antes de la conclusión, me gustaría mencionar sobre el método Delphi, cómo aplica en la instalación de los baños y el análisis FODA. ¿A qué nos enfrentamos o cómo nos ayuda, complementando todo lo que mencionó Ricardo? En el caso del método Delphi, en lugar de que una sola persona o un solo grupo decida el lugar solo por espacio, se consulta a un panel, ejemplo, al jefe de producción, al responsable de seguridad. Es bien importante que las personas de seguridad estén incluidas, de seguridad e higiene, y un representante de las personas. Se pueden dividir por 3 rondas. La número 1 se les pregunta, ¿qué factores son vitales para el nuevo baño? Las respuestas pueden ser, pues, la cercanía a las líneas, la facilidad de la limpieza, la privacidad, no obstruir el paso de montacargas, etc. La segunda ronda, se presentan 3 opciones de ubicación. Los expertos opinan sobre los riesgos de cada una. Ejemplo, pues la opción número A, están muy cerca de la zona de soldadura y el calor será insoportable. Ese es uno de los ejemplos. Y la ronda número 3 sería, tras ver los comentarios anónimos de los demás, el grupo llega a un consenso y la mejor ubicación es un punto muerto entre la línea de ensamble y el almacén. ¿Por qué usarlo aquí? Porque evita conflictos. Si las personas de seguridad participan en la decisión, la ubicación será aceptada y funcional desde el primer día. Eso es bien importante. Cuando se realice este tipo de análisis, se tiene que agregar a diferentes personas de los departamentos. El análisis FODA, a su vez, nos ayuda a detectar áreas de oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. Como fortalezas, pueden ser internas positivas, sería, pues, va a estar muy cercano a la toma de agua, el drenaje principal, ahorro en la tubería, reducción del tiempo de traslado del personal. Esto significa aumento de la productividad. Entre más cerca esté de sus áreas, pues el traslado es mucho más corto. Como área de oportunidad sería el cumplimiento con normativas de salud laboral que podrían evitar multas futuras, mejora del clima laboral y la moral del equipo de ensamble. Eso sería como oportunidades. Como debilidades sería el espacio reducido que limita el número de cubículos y posible generación de humedad cerca de componentes electrónicos de la línea de ensamble. Como amenaza sería una futura expansión de la línea de ensamble que podría requerir ese espacio exacto, ruido excesivo de las máquinas de la planta que puede ser molesto dentro del baño.
En ocasiones, si no realizamos estos análisis, no tomamos en cuenta todos los riesgos, las amenazas que puedan surgir más adelante después de la instalación. Em, Como conclusión, sobre la aplicación de métodos cualitativos, nos va a dar información nuestro compañero Mauricio. Antes de que hable mi compañero Mauricio, quiero dar un detallito que me pasó comentarlo cuando hablé el punto. Lo que es el método Delphi hemos hablado que es como muy bueno, que nos da una gran capacidad, que podemos definir los problemas que tiene con mayor claridad porque pues nos vamos dando en métodos cualitativos y pues nos da pues una manera más certera de saber cuál es el defecto, ¿no? Y en este caso pues ya vimos que el baño, que las instalaciones están de manera óptima, porque todo el grupo opinó en pro al proyecto. Pero también uno de los inconvenientes que tiene es que es muy caro, es uno de los, tiene un elevado costo y el tiempo de ejecución de este tipo de proyectos a veces es muy largo, porque de aquí que se definen, se hacen todas las encuestas, toda la investigación y pues muchas de las veces también este tipo de métodos los dejan, ya no los siguen porque pues es muy tardado y pues la elección de los participantes o de los involucrados, pues a veces es como mucho tiempo el que les lleva y pues ya sabiendo que pues en la producción, pues no podemos dedicar a un proyecto porque pues a veces no se avanza. Y la mayoría de las veces pues hay muchas deserciones, ¿no? Y los canales de comunicación pues aseguran, si no son adecuados, pues no nos van a dar la información que necesitamos. Entonces, pues como conclusión, ese tipo de inconvenientes se tiene que considerar también como un riesgo, un tiempo, cosas que pueden darnos una variable o una deserción, ¿no? Que eso a veces un proyecto, pues si desertas en un proyecto, pues es tiempo perdido y entonces pues no estamos para eso. Eso también me hacía falta comentarlo y pues hay que considerarlo en este método Delphi. Ok, sí, ya para concluir de manera general, pues hablamos de lo que son la localización de una sola instalación. Como se mencionó al principio, hay una serie de pasos. Cada compañero explicó el punto. Recordando así de manera general, es ubicar el espacio, qué nos va a dar como beneficio ese espacio, qué metodología vamos a usar para decidir si sí o si no es espacio. Vamos a tomar en cuenta la ubicación, vamos a tomar en cuenta el costo, vamos a ver método, vamos a definir los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos. Y por último, pues nada más para concluir, nos dice que esta nos permite tomar decisiones, ya que recolectamos mucha información, podemos hacer una comparativa y esta, estas estrategias fundamentadas en factores no cuantificables al punto de la recopilación de datos, investigaciones, donde se documenta eh, toda la información, ¿no? Para presentar Al final de cuentas, tenemos que entregar toda esta información al directivo y no podemos llegar nada más con suposiciones o nada más porque nos pareció la mejor idea. Puede ser que sea una grande, una pequeña empresa, pero pues al final de cuentas se tiene que vender esa idea, ¿no? Hablaron del método Delphi, el método FODA, que muchas veces nosotros los hemos aplicado personalmente, de manera personal, pero también vemos que es aplicable, ¿no? A estos campos en donde la toma de decisiones impacta de manera de se podría decir monetaria, o sea, afecta porque hay un costo de por medio, ¿no? Al final de cuentas y pues hay que justificar ese costo, ¿no? Con qué beneficio. Y para poder tomar esa decisión, entre más datos recopilemos y más opciones tengamos para comparar, eh, nos va a dar como un mejor resultado, ¿no? También para terminar, nos dice que estas representar las mejoras y beneficios en ejemplo, como el ejemplo anterior donde se puede apreciar que por las necesidades se requerían dichas instalaciones de los baños. Ya explicó mi compañero
de qué trató el proyecto y mi compañera Brenda explicó también cómo aplicaban estos métodos. También Karina, como nos menciona, hay que tener en cuenta que estas decisiones de esos métodos también suelen tener no, sus desventajas, ¿no? Ahora habría que analizar nada más si esta metodología que vamos a utilizar o implementar, pues el costo-beneficio, ¿no? Eh, entonces, eso sería todo por nuestra parte. Nada más, pues concluir de esa manera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu atención y pues gracias. Adiós.